106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 26 de noviembre, del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Los canales Teleuniverso 24 están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Así es que buenos días a todos. Señores, inmediatamente en este jueves vamos nosotros con la agenda que tenemos para este día. ¿Cuáles son los temas que tenemos aquí contemplado tratar? Puntualizaciones sobre los planteamientos del presidente Abinader con directores del medio Corripio, de medios Corripio. Eso ocurrió en el día de ayer. Tenemos, desde luego, la muerte de Maradona, la incidentada aprobación del presupuesto del año 2021, el documento del PLD sobre los 100 días del nuevo gobierno. Esos son los temas que tenemos aquí, pues, anotado. Queremos agradecer, pues, el encuentro que sostuvimos ayer, un almuerzo con el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Ramón Sánchez González, y con el vocero de la Policía Nacional, el coronel Miguel Balbuena Álvarez. Él estuvo compartiendo con parte del equipo del Sol de la Mañana y del Sol de la Tarde, intercambiando ideas, presentando pues cuáles son sus propuestas, qué ha estado haciendo hasta ahora, en el futuro inmediato de la policía, y respondiendo muchísimas inquietudes para edificar a los presentes, ¿no?, de muchas cosas que han estado en debate. Entonces, la impresión que uno tiene, y desde la designación de Eduard Sánchez, ha sido esta, ¿no? Me refiero al mayor general Eduard Ramón Sánchez González, desde que se produjo su designación, un policía de carrera, sumamente preparado, consagrado a su institución. Pues esperábamos un trabajo que se correspondiera con las expectativas que tiene el país, que tiene el presidente Abinader, que le confirió esa tarea, esa responsabilidad. Y en lo que a nosotros atañe, pues lo que nos interesa es tener canales abiertos de comunicación para que cualquier cosa que surja, cualquier tema que haya que aclarar, de inmediato se aclare, porque lo que se deja por la libre, entonces queda a suerte de especulaciones. No es fácil el trabajo de la Policía Nacional. No es fácil el trabajo de la Policía Nacional, y menos en circunstancias como esta, aunque en las que a las personas, para proteger sus propias vidas, hay que perseguirlas, hay que obligarlas a tomar medidas para proteger sus vidas y la de los demás, porque las medidas que se han adoptado para controlar la circulación, para recoger a la gente
de las calles no son caprichosas, sino que obedecen al interés que hay de prevenir una pandemia para la que todavía no tenemos una vacuna disponible. Entonces esa tarea está principalmente en manos de la policía, que la ha llevado a cabo con mucho tino, con muy buen comportamiento, a pesar de que los policías también son seres humanos que se estresan, y este trabajo intenso es bastante estresante, pero se ha observado un respeto por la ciudadanía, pese a que mucha gente ha estado en constante desafío contra la autoridad de la Policía Nacional. Así es que agradecemos el trato que ha dispensado al sol de la mañana, o a los soles, al sol de la mañana, al sol de la tarde, a una parte de sus equipos, porque el sol de la mañana inicia a las 5 de la mañana con un gran equipo, y entonces en estas oportunidades sabemos que hay limitaciones por la cuestión de los espacios, de la distancia, pero para nosotros, todos los miembros de este equipo del Sol de la Mañana, que se inicia a las 5 de la mañana y concluye a las 11 de la mañana, pues todos tienen para nosotros la misma importancia. Así es que, bueno, señores, después de saludar este encuentro de ayer, encabezado desde luego nuestra presencia por don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media, después de este encuentro de ayer, pues vamos a los temas que tenemos para el día de hoy. Bueno, con la muerte de Diego Armando Maradona, no solo se va el mejor futbolista del siglo, el deportista, digamos, que más pasiones haya podido despertar. Diego Armando Maradona no se va solo para Argentina un patriota. No se va un patriota, porque Diego Antonio Maradona no era solamente un deportista, era un patriota, el que le devuelve a Argentina su orgullo después de la humillación que sufrió Argentina al desafiar al Reino Unido por las Islas Falkland o por las Islas Malvinas. Entonces hubo una guerra, y en esa guerra Argentina quedó humillada. Quien le devuelve el orgullo, pues Argentina, en este Mundial de 1986, ganando la Copa del Mundo a Inglaterra, pues es justamente Diego Armando Maradona. Por eso, como decía más temprano Manegonte, su velatorio va a ser en la Casa Rosada. Por eso hay 3 días de duelo en Argentina, y dudo que no haya un solo país en el mundo donde los medios no estén consignando desde el día de ayer, la muerte de Diego Armando Maradona. Es decir, un personaje mundialmente conocido que lamentablemente tuvo muchos tropiezos en su vida que dañaron mucho la fama que él pudo cosechar por su talento. Esa fama fue muy dañada por su adicción a la cocaína, por muchos problemas familiares, de parejas, etcétera, y esto de siempre estar en torno a un escándalo. Pero aún así, eso sí mermó el aprecio que él tiene entre los argentinos. Realmente a nivel popular no lo fue. A nivel popular su figura siguió siendo
una figura única, una figura llorada, porque no es que la familia que se siente más compungida cuando pasa una cosa como esta, los amigos se entristecen, la gente se solidariza. No. Este es un sufrimiento colectivo. Es como para la inmensa mayoría del pueblo argentino es un familiar el que ha partido. Entonces, tiene toda esta connotación. 60 años de edad para un hombre como Maradona, pues esta es una edad muy joven porque es una persona que, un deportista, pero un deportista además que alcanzó una fortuna que le habría permitido, digamos, preservar su salud o hacer lo que fuera para prolongar su existencia. Esa fortuna, sin embargo, sabemos que se destruyó en todas las circunstancias que envolvieron su vida. Intentó recuperaciones, regreso, pero después fue todo una caricatura del personaje que es Diego Armando Maradona. Entonces, hay que entender por qué Argentina se siente de duelo y por qué es un duelo totalmente oficial, el de la muerte de Diego Armando Maradona. Entonces, ayer el presidente Abinader, produjo una entrevista, una comparecencia ante los directores de medios del grupo Corripio. Entonces, hizo una serie de planteamientos. En honor a la verdad, no hay un solo de los temas tratados por el presidente Abinader que sea generador de un gran titular. Esto porque como el presidente está en constante exposición y si vive abordando continuamente los mismos temas que trató ayer en el grupo Corripio, pues en términos así de hablar de alguna novedad, algún tema que no haya realmente tratado, pues no, porque no vamos a decir ahora que la tontería de que si se piensa reelegir, que fue una novedad y que ya ahí abordó por primera vez el tema de la reelección, porque ese es un tema que no está en discusión. No está en discusión. ¿Hay algún impedimento constitucional para que el presidente Luis Abinader pueda reelegirse? No existe ningún impedimento constitucional. Y entonces, ¿a quién le cabe duda? ¿A quién le cabe duda de que el presidente Abinader no se va a presentar de nuevo? ¿Quién está dudando eso? Justamente cuando él incurre en el error de escoger una Junta Central Electoral en acuerdo con otro candidato que ya está establecido, una de las razones por las que señalamos que eso ha sido un error ha sido por eso, porque esa es una junta que dos candidatos la escogieron como les pareció, ignorando al principal partido de la oposición. Entonces, eso no es un tema que está en duda y que ahora vamos a ver y que vamos a esperar a ver cuando él se decida. No, hombre, no. Eso para entretenerse está bien, pero el tema, todo el mundo sabe que eso no es un tema del que ningún político tenga duda en la República Dominicana y que para lograr, digamos, no repostularse, que él se va a repostular, para lograr tener éxito en la repostulación, él tiene que concentrarse en hacer un buen gobierno, por lo tanto no tiene que estar tratando ese tema, porque el tema es automático, porque ese derecho él lo va a avalar con la gestión que pueda hacer como gobernante. Entonces, primero, si hace un buen gobierno, ese lo avala. Segundo, si no hace un buen gobierno, porque
las circunstancias le impiden hacer un buen gobierno, entonces tendrá la tarea pendiente de hacer un buen gobierno, y ese también será un tema para repostularse. Es decir, él se va a repostular como quiera. Como quiera. Ya veremos si eso ocurre de manera exitosa o no, y todo depende de las circunstancias de estos 4 años, que en eso sí está temprano para establecer cuáles serán. Entonces, vamos a ver, aparte de este tema, ¿qué tema trató el presidente Abinader? Bueno, estoy de acuerdo con el enfoque que hizo sobre la situación que tenemos con Haití, plenamente de acuerdo. Él ha dicho lo que nosotros siempre hemos sustentado: el Estado dominicano no tiene por qué cargar el colapso de la situación haitiana. La comunidad internacional tiene que jugar su rol, pero ese rol no puede ser, bajo ningún concepto, pretender colocar todo encima de la República Dominicana. En eso, plenamente de acuerdo con el presidente. En el tema de Venezuela, todo el mundo sabe que plenamente de acuerdo con el presidente. En ese tema estamos plenamente de acuerdo con el presidente. Realmente hay 2 razones por las que la República Dominicana tiene que rechazar la narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro, porque es una narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro. ¿Por cuáles razones? Primero, por nuestra línea de alianza con Estados Unidos, que siempre ha sido necesaria, pero hoy es tan necesaria como siempre. Hoy es tan necesaria como siempre. Y segundo, por nuestro carácter democrático. Yo no sé cómo hay demócratas que pueden apoyar la situación de un país en el que más de 4 millones de personas con todos los talentos del mundo han tenido que salir huyendo a trabajar por lo que le den en cualquier país, porque no pueden vivir en el suyo. No pueden vivir en el suyo. Un país con riqueza para ser uno de los grandes modelos económicos de América Latina. Entonces, esas 2 razones nos colocan en esta posición que está sustentando el presidente Abinader, que yo respaldo plenamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con Venezuela, con Haití. Bueno, él dijo de flexibilización del toque de queda para el 24 y el día 1. Tendríamos que estar locos para no flexibilizar. Porque si el gobierno no flexibiliza el 24 y no flexibiliza el 31, la gente, como quiera, va a flexibilizar el 24, va a flexibilizar el 31. No vamos a tener un caos de desafío a la autoridad y no hay la manera de controlar eso. Entonces, ¿qué hacer? Que sea una flexibilización dispuesta por las autoridades y explicada bajo control, porque si se mantiene como está, entonces la gente va a hacer un desorden. Entonces, vamos a evitar el desorden planteando una flexibilización que le haga saber a la gente que se ha flexibilizado porque se trata de esos 2 días, pero que seguimos en pandemia. Pero si no lo hacemos, si pretendemos que la gente, en vez de un almuerzo, en vez de una cena, va a hacer un almuerzo, que no. Si aquí no hay manera de que el dominicano no celebre, aún con algunos controles, su cena de Navidad, y que no celebre el Año Nuevo. No hay manera de contener eso. Entonces, lo mejor es flexibilizar eso para no declarar a la inmensa mayoría de los dominicanos violadores de las leyes. Entonces, eso es correcto. Y si él dijo que se está pensando es porque ya eso está contemplado. Entonces, bueno, que el protocolo para la vacuna, desde luego que donde quiera que se vaya a aplicar vacuna, tiene que haber un protocolo y tiene que haber una serie de cuestiones. Eso es intrascendente, porque
¿Cómo se va a aplicar una vacuna si no hay un protocolo para aplicarla? Eso se cae de la mata. Así que eso no amerita ni uno decir que está de acuerdo o que esté en desacuerdo, porque eso es un tema obligatorio. Por otra parte, el presidente dice que no le dieron tregua, que la tregua fue un discurso protocolar. Bueno, el que no dio tregua, el que no se consintió una tregua fue el propio presidente Abinader, porque Abinader no puede decir que el principal partido de oposición no le dio tregua, cuando el presidente Abinader fue el que dirigió varios ataques contra ese partido, que incluso ese partido lo manejó con la mayor prudencia. Esta es la altura de que el presidente Danilo Medina no ha ofrecido sus primeras declaraciones sobre el gobierno. No ha ofrecido sus primeras declaraciones sobre el gobierno. Y cuando el PLD fue objeto de un ataque, porque cuando el presidente se vio acorralado por el rechazo al presupuesto que envió al Congreso con una serie de impuestos, entonces cargó toda la responsabilidad sobre el PLD y el tratamiento que le dio no pudo ser un tratamiento peor, más desconsiderado no pudo ser con el PLD. Entonces, ¿a quién se le puede decir que no fue que el PLD no le ha dado tregua al presidente, cuando todo el mundo sabe que ha sido al revés, que el que no dio tregua, el que no se consintió tregua fue el presidente? Aquel discurso contra ese partido, y además del discurso contra ese partido, la creación de una Junta Central Electoral donde le da el dominio de esa Junta a un aliado a espalda del principal partido de oposición, es otro ataque al PLD. Fíjense que cómo ha tenido que ir el PLD tranquilo ante la Junta que le han impuesto a plantear las cosas que requiere para organizar su Congreso, porque bueno, tiene que hacer su Congreso, y esa es la Junta que está ahí. Entonces, en lo de la tregua, yo creo que el presidente realmente no está siendo justo. No está siendo justo, porque si alguien alteró esa tregua, fue él que alteró realmente esa tregua, no sus opositores. Entonces, el tema de los arroceros, de los productores de arroz, que él dice que el gobierno va a defender a capa y espada a los productores de arroz. Sí, nosotros tenemos que defender a nuestros productores arroceros y hacer todo lo posible por atenuar la situación que nos viene encima por el desmonte de los aranceles para la importación de arroz de los Estados Unidos. Esto no es un asunto que nos va a llegar de manera abrupta, sino es algo que se está produciendo en términos graduales. Lo veíamos lejos, todavía lo podemos ver un poco lejos, porque el desmonte total de los aranceles será en el año 2025, pero fíjense que ya no está tan lejos. Ya no está tan lejos como estuvo cuando veíamos que eso iba a ser en 15 años. Cuando veíamos que eso iba a ser en 15 años, pues decíamos, caramba, hay tiempo para que el país se prepare, etcétera. Estamos prácticamente en las mismas circunstancias, porque el problema es estructural. El problema es estructural. No hay posibilidad de que los productores arroceros de República Dominicana compitan con los productores arroceros estadounidenses. No hay la más mínima posibilidad. Está el hecho del minifundio arrocero dominicano, de gente que estamos hablando de productores de 50 tareas de arroz,
versus productores de miles de tareas. De miles de tareas, es decir, productores mecanizados y con economía de escala frente a productores que en su mayoría son pequeños productores. Son pequeños productores. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Frente a eso tenemos que apelar a las autoridades norteamericanas, que por eso nuestra línea en términos de las cuestiones regionales no puede ser al lado de otro que no sea Estados Unidos. Porque es que nuestra economía siempre ha dependido de alguna manera de ellos. Cuando teníamos el conflicto con Nicaragua, y la revolución esta sandinista, que después se volvió otro desastre y ahora ha terminado siendo un nepotismo, un somocismo sin Somoza, ha terminado siendo, es decir, el reino de una familia, eso ha terminado siendo la revolución sandinista. Bueno, cuando tenemos estas circunstancias, entonces tenemos el tema de la cuota azucarera, de la disminución en el mercado mundial de los precios del azúcar. Y aunque República Dominicana era parte de GEPLASEA, una entidad que agrupó a los países de la región, productores de azúcar, para buscar mejores condiciones en los mercados internacionales, de manera directa dependíamos de lo que pudiera hacer por nosotros Estados Unidos. Y eso era clave para la economía dominicana. Pero es que en cada momento hemos vivido con cosas que dependen de decisiones de Estados Unidos, porque en ese momento estamos presos por la situación de la cuota azucarera. Posteriormente, ¿qué pasa frente a esta crisis que tenemos nosotros ahora? Frente a esta crisis es clave para la economía dominicana el levantamiento del turismo, y el principal emisor de turistas hacia la República Dominicana son los Estados Unidos de América. Es decir, y el turismo es la principal fuente de la economía dominicana por la cadena de valor que agrega, porque no es turismo, es la agricultura, es el comercio, es el transporte, es la industria, es prácticamente todo cuando estamos hablando del turismo. Entonces, ¿dependemos o no dependemos de Estados Unidos en esa materia? Sí, dependemos de Estados Unidos en esa materia. Pero ahora, cuando tenemos en la cabeza a los productores arroceros, cuando lo tenemos en la cabeza a los productores arroceros, ¿de qué dependemos? De favores que pueda hacernos Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio es categórico en eso. Entonces, de algunas cosas que podamos hacer para dilatar y contener esos efectos es que dependemos, porque la situación, ese es un producto estratégico para la República Dominicana, para la economía dominicana lo es, y lo es también para la economía haitiana. No porque los haitianos, cuando esté barato el arroz estadounidense en la República Dominicana, no podrán beneficiarse de comprar el arroz estadounidense. Sí, ellos podrán beneficiarse de comprar el arroz estadounidense. Ahora hay que preguntarse con qué lo van a comprar, porque si colapsan los productores dominicanos de arroz, colapsa la mano de obra haitiana, que es la que está a cargo de esa producción de arroz. Entonces, el que no tiene ingresos, ¿cómo come? Aunque la cosa esté barata. Entonces, es una cuestión fundamental. Eso es lo que tiene que ver con esto que se expuso ayer el presidente Luis Abinader. Vamos a dar lectura al documento que emitió ayer el Partido de la Liberación Dominicana, el que emitió el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer. Ya sabemos que ayer se aprobó se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto es insustentable. Decía el obispo Jesús Castro que fue una irresponsabilidad de los PLDistas retirarse de ahí,
porque eso demuestra que no están apegados a los mejores intereses del país. Bueno, mi querido obispo, lo que no está apegado a los mejores intereses del país es un presupuesto ficticio que está planteando un déficit de apenas un 3% del Producto Interno Bruto, cuando todo el mundo sabe que eso es insostenible y va a acabar con la credibilidad de este país en los mercados internacionales, cuando entonces haya que hacer el reajuste y llevar ese déficit a la realidad. Entonces, advertir esas cosas a tiempo no significa no estar con los intereses del país, por el contrario. Por el contrario. Y además, el hecho de que esos diputados se retiraran no afectaba que se aprobara como no lo afectó, porque la aprobación de ese proyecto iba a ser producto de los acuerdos entre el gobierno y la fuerza que le está sirviendo en estos momentos de soporte, de alianza, de complemento. No quiero decir de bisagra, pero de complemento, que es la fuerza que encabeza el presidente Fernández, que es la fuerza del pueblo. Entonces, los efectos de esa aprobación, que también se va a dar en el Senado, lo vamos a ver entonces el año próximo. Lo vamos a ver el año próximo. Ese presupuesto, de los pies a la cabeza, fue elaborado por un grupo de inexpertos, gente que habló muchísima tontería cuando estaba en la oposición, y a la hora de elaborar un proyecto de presupuesto, entonces se muestran prácticamente como analfabetas económicos. Y ya lo demostró con la parte que hubo que retirar, pero esa parte que hubo que retirar todavía tiene cosas muy oscuras, porque este país no sabe todavía, nadie ha sido capaz de explicarle en el gobierno cuál es el acuerdo que hay con la Barri. Nadie ha sido capaz de explicar eso. Y eso es un préstamo. Y peor que un préstamo, porque un préstamo tiene que ir a la aprobación del Congreso, que aunque sea un Congreso que favorecerá la aprobación, pero por lo menos eso hace transparente los préstamos. Pero esto es un préstamo sin transparencia. Y nadie lo ha querido explicar. Nadie entiende que este país merece que se le explique en qué consiste ese acuerdo que el gobierno ha llegado con la Barri, y eso se ha dejado en la nebulosa. Eso no se ha explicado. Entonces, ya veremos lo que pasa con ese presupuesto, pero lamentablemente no nos auguran cosas buenas. No nos auguran cosas buenas. Por eso decía siempre, una cosa es la gente en la oposición y hablando tontería y buscando datos, ¿no? A la hora de elaborar y presentar soluciones, ahí es que se sabe si usted realmente es efectivo. Ahí es que se sabe si usted realmente es efectivo. Y hasta ahora no se ha dado pie con bola en eso, ¿eh? Ese presupuesto lo elaboraron niños. Niños que no saben en lo que están metiendo a este país. No saben en lo que están metiendo a este país. Ya no solo por el problema social de las cosas que se eliminan, sí, que eso es lo que algunos políticos están enfocando como lo más grave. Sí, eso es grave. Pero lo peor es la destrucción de la confianza que el país se ha ganado con sus acreedores. Es la destrucción de esa confianza. Cuando tú le creas un déficit falso, ¿cómo vamos a decir que el déficit es de apenas 143,000 millones? Pero eso es totalmente insustentable, ¿eh? Totalmente insustentable. Pero bueno, vamos a leer este documento. El PLD lo leyó Francisco Domínguez Brito y el documento dice: el PLD siempre ha sido un partido caracterizado por el orden, la disciplina y el respeto irrestricto a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático. En ese tenor, hemos respetado los 100 días de gobierno del presidente Abinader sin responder las acusaciones, insultos y provocaciones que ha sido objeto de nuestro partido y sus miembros durante estos 3 meses. Por tanto, es más que justo que, cumplido ese plazo de 100 días que tradicionalmente se otorga, el PLD rompa su silencio
y lo hacemos para alertar al pueblo dominicano sobre nuestra profunda preocupación ante las actuaciones del gobierno. En solo 100 días ha quedado demostrado que estamos ante un gobierno inexperto e incoherente que promete una cosa y hace la contraria. Un gobierno elitista que se preocupa solo por los intereses de una clase. Todo esto ha dado lugar a 3 meses de promesas incumplidas, errores e improvisaciones. Estamos viendo como un gabinete formado por millonarios se muestra indiferente a la subida de los precios de los alimentos, endeuda al país a razón de 45 millones de dólares al día y amenaza con eliminar las ayudas y el salario de Navidad a la familia justo cuando más los necesitan. A esta gestión se suma un problema aún mayor. Si tenemos en cuenta sus consecuencias futuras, nos referimos a la rápida degradación de nuestras instituciones que estamos presenciando. Como partido de gobierno durante los últimos 16 años, el PLD trabajó sin descanso para que año tras año nuestras instituciones se fortalecieran y modernizaran, convirtiéndonos así en el sólido Estado de Derecho que somos hoy. Estos cambios institucionales acompañaron el más largo periodo de la historia dominicana de estabilidad y crecimiento económico, atracción de inversiones, expansión de la infraestructura, transformación profunda de la educación pública, generación de empleos y reducción de pobreza. El actual gobierno, con la ayuda de siniestras alianzas, no duda en saltarse leyes, forzar procesos y degradar nuestras instituciones, todo con el único objetivo de desviar la atención y perseguir al gobierno pasado en vez de centrarse en lo que hace el suyo. Esto se refleja, por ejemplo, en los despidos masivos de miles de empleados públicos, trabajadores sin respeto alguno a las leyes de administración pública. También en la falta de continuidad de los programas exitosos iniciados por la administración pasada, de lo cual hay muchos ejemplos, siendo el más penoso el despojo de que han sido objeto las cooperativas que obtuvieron sus insumos de trabajo gracias a las visitas sorpresa. Y, por supuesto, en la presión política y mediática a que se somete al Ministerio Público en el intento de obligarlo a perseguir a sus adversarios políticos, incluso cuando las denuncias carecen de fundamento. Desde el Partido de la Liberación Dominicana queremos dejar claro que estamos de acuerdo en que se investigue y que aquellas personas que hayan cometido ilícitos respondan por sus actos, siempre siguiendo el debido proceso. Lo que no podemos permitir es que se trate de confundir eso con la sed de venganza y el descrédito mediático que reflejan los intentos burdos de este gobierno por instrumentalizar las instituciones a su antojo. Creemos en una justicia independiente, ecuánime y oportuna, igual para todos y todas, y confiamos plenamente en la Procuraduría General de la República y que su equipo realizarán su trabajo sin ceder las innumerables presiones que, nos consta, están recibiendo del gobierno. No podemos dejar de alertar que estas prácticas de manipulación que está llevando a cabo el gobierno y sus aliados tienen claramente como objetivo dificultar la labor que debe hacer el Ministerio Público y cargar la balanza hacia un solo lado. Pensemos por un momento que el mero hecho de inundar los tribunales de expedientes, fundados o no, ocupa un tiempo precioso de nuestros fiscales que, de no ser así, podrían dedicarse también a conocer casos relativos a las actuaciones del gobierno actual. Lo cierto es que el gobierno del PRM está tan ocupado en acusar y denostar el trabajo de otros que no está atento a lo que hacen sus funcionarios, ni tampoco les exige los estándares que tanto dice defender. Así, por ejemplo, no han tenido tiempo de revisar las declaraciones juradas hipermillonarias de sus propios funcionarios y acumulación de fortunas impresionantes sin que se sepa si esas personas han cumplido con sus obligaciones fiscales. Tampoco han tenido tiempo de revisar los más de 70 procedimientos de urgencia de compras y contrataciones por alrededor de 28 mil millones de pesos que se han puesto en marcha en estos 100 días
algo sin precedente en un periodo tan corto. Y mientras tanto nos preguntamos, ¿es esa justicia y la transparencia de la que tanto se hablaron? Nos preocupa asimismo que este intento de manipular la justicia y las instituciones no termina aquí. La elección del presidente de la Junta Central Electoral y la decisión del Senado de otorgar una posición en el Consejo Nacional de la Magistratura a quien no le corresponde en una descarada violación a la Constitución son pruebas fehacientes del desprecio por el diálogo y las leyes de la República que demuestra este gobierno tras apenas 3 meses de sentarse en el poder. Y ya circulan las informaciones sobre componendas entre el PRM y su aliado político favorito para elegir el defensor del pueblo y el Tribunal Superior Electoral. Todo esto ha ocurrido en apenas 3 meses. ¿Qué nos espera en el futuro? Entonces, todavía este documento sigue planteando algunas cosas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Este es el documento que publicó en el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana. ¡Cambio y fuera!